Continuamos con el crítico, poeta, ensayista, curador, consultor, miembro de la Asociación Internacional de Críticos del Arte y de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, director de la Oficina Técnica de Cultura de la Cámara de Diputados, Premio Curador del Año, otorgado por la ACA en el año 2000. En 2 ocasiones ha sido reconocido por el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, hoy Artistas Visuales, y por nuestra facultad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2019. Recibió, junto al afamado pintor Jorge Severino, el reconocimiento de la tertulia Café Literario por sus más de 40 años dedicado a la investigación y divulgación del arte dominicano en el país y en el exterior. Actualmente, Abil Peralta Agüero es asesor cultural y curador de la Fundación Centro Cultural Mirador Santo Domingo. Me complace de manera muy especial presentar a tan digno caballero. Maestro. Buenas noches a los miembros de este 7º Congreso Nacional de Artes Visuales 2020. Para mí, como siempre, es sumamente estimulante poder participar como conferencista de este foro. Y esta vez voy a abordar el tema de la vida un poco y la obra a profundidad del maestro dominicano Iván Tovar, el gran pintor dominicano anclado en París, que falleció este mismo año 2020, luego de haber recibido el Premio Nacional de Artes Visuales. Me gustaría que Arely fuera pasando las imágenes del preámbulo para que de esta manera los amigos que están conectados a la conferencia puedan ir visualizando algunas imágenes que son puntuales en la vida y obra del maestro. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, perfectamente. Sí, maestro, lo escuchamos y las imágenes se van a ir proyectando. Correcto. Pues nada, voy a empezar. Esta conferencia está fundamentada en mi ensayo publicado en la revista Latin American Art en la edición de finales de 2019, titulado El lenguaje de un surrealista internacional. Y inicio así. El pintor latinoamericano Iván Tovar, San Francisco de Macorís, República Dominicana, 1942, Santo Domingo, 2020, la personalidad más elevada en el plano internacional del arte dominicano de los siglos XX y XXI, trazó sus primeros pasos por el arte y la cultura, sintiendo en su entorno las voces más inquietantes de la metáfora y el símbolo, porque ante su espejo de referencia y durante el proceso formativo de su pensamiento cultural, sus oídos se nutrían de voces intelectualmente muy racionales que le hablaban a la breve comunidad cultural del país, de movimientos poéticos modernos de una razonante carga de vigor fantástico, como lo fueron el vedrinismo, el postumismo y el estremecimiento lúdico e imaginacional de la poesía sorprendida, en cuya revista homónima, tiempo después, no tan lejos, se vincularía el artista refugiado y republicano español Eugenio Fernández Granell, quien viene como músico incorporado a la Orquesta Sinfónica Nacional, convertido años después en celebridad del surrealismo dominicano y posteriormente europeo, gracias al estímulo del amigo, el poeta y pintor francés André Breton, patrón y fundador del movimiento surrealista internacional. Hablo de ese burbujeante laboratorio del pensar
la forma del decir y sentir la verdad interior, emocional y espiritual a través de la poesía, fundado en la construcción de una cadena de símbolos que desbordó forma y contenido en una especie de surrealismo primario, intuitivo, surrealismo cero y metáfora del miedo en la República Dominicana. Eso era entonces la poesía sorprendida, porque esta apuesta a la poesía moderna solo se trataba de una inteligente y sensible ecuación político-sociocultural para evadir la interrogación directa a la devastadora presencia de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la escena política de la República Dominicana de entonces. Bajo ese entramado de acción creativa nacieron y abrieron los ojos del pintor Iván Tovar para conocer la atmósfera de criticidad ideológica y cultural sobre la que debía erigirse su futuro pensamiento visual, aún antes de conocer las luces del París de la posguerra. Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, posteriormente instalado en París desde 1963, ya su bitácora de viaje llevaba en la memoria marca y huella del deseo de ser, el conocimiento sobre el selecto núcleo de artistas e intelectuales refugiados en República Dominicana desde 1939 como consecuencia de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Dentro de ese grupo de virtuosos y eruditos se destacaba la presencia de músicos, filósofos, escritores, poetas y creadores de la dimensión de José Gauchás, Manolo Pascual, José Belazanetti y Eugenio Fernández Granell. Pero en justicia es necesario apuntar aquí en esta conferencia que uno de los conductores en el manejo del diseño, del volumen, del espacio, de la composición visual fue el profesor y maestro Gilberto Hernández Ortega. Es Gilberto Hernández Ortega quien traza la seña y la pausa de lo que a posteriori sería la formulación estructural en la obra de Iván Tovar. Y a seguidas vamos a ver una obra fundamental que el propio maestro Iván Tovar dedica a su profesor Gilberto Hernández Ortega. Esta obra aparece documentada en los libros escritos por Jean-Pierre y por José Pierre y otros autores investigadores de la obra de Iván Tovar. Es decir, Bretón, con 2 visitas documentadas al país en 1941 y 1946, la primera de ellas junto al surrealista universal, el cubano Wilfredo Lang, siembra en nuestro territorio cultural la semilla del surrealismo, que desde antes de la Segunda Guerra Mundial pregonaba como estética y doctrina por Europa y América, incluyendo América Latina y el Caribe, clave para la expansión y asiento del surrealismo en México, Argentina, Perú y obviamente en Haití y Santo Domingo, para citar solo algunos casos. Por favor, continuar con las imágenes. Quiero decir que el pintor, dibujante, escultor y poeta Iván Tovar se instala en París. Cuando se instala en París, no es ajeno ni al simbolismo en la poesía ni a la cultura y tradición surrealista, mucho menos al más luminoso liderazgo ideológico que terminó convirtiéndose en fenómeno de atención en todo el mundo, incluyendo su gravitación notable durante la Guerra Fría, puesto que André Breton avanzó en su estrategia expansiva, estableciendo un vínculo con los preceptos conceptivos e ideológicos de la antigua Unión Soviética. Quiero dedicar esta conferencia
de manera muy sincera al poeta Alexis Gómez Rosa, que me consta fue un gran admirador de la obra de Iván Tovar y, como revelaré en conferencias posteriores, dedicó un poema premonitorio escrito hace 10 años antes de la muerte del poeta y del fallecimiento de él mismo. Continúo. Hago la precedente reflexión histórica para referir como recurso afirmativo que personalidad y obra surrealista de Iván Tovar están direccionados en la misma escena histórico-cultural desde el surrealismo internacional, con André Breton como pensador y guía, que como André Breton pensador y guía generó como fórmula de estímulo para los primeros asientos del surrealismo en América Latina. Y es bueno apuntar que André Breton viene a la República Dominicana en 2 ocasiones. En 1941, junto al también surrealista, el gran pintor cubano Wilfredo Lang, y una segunda visita en 1946, que es cuando viaja a Haití y se relaciona con los grandes poetas haitianos y pintores haitianos y pensadores de lo que es el conocimiento del simbolismo sincrético generado al interior de la cultura y la estética haitiana. Hablo de la presencia primaria de esta corriente estilística y estética, el surrealismo, que se genera en Lima, Perú, con la presentación en 1935 de la primera exposición surrealista en América Latina, una iniciativa de César Moro y Emilio Westberlen, planteándose con fuerza en México en 1940 bajo la acción operativa de los mismos personajes limeños, aunque con la protección estratégica, directa y personal del propio Breton. Desde esos laboratorios expansivos de la idea estética e ideológica del surrealismo internacional fluye lo que históricamente vendría a conocerse como la simiente del surrealismo latinoamericano o surrealismo en América Latina. Hablo con un primer asiento en Perú, no sin antes registrar bien claro como valor histórico que Breton llega a estos países en 1941, primero a la isla Martinica, junto a camaradas surrealistas de altísimo perfil filosófico, artístico e intelectual, como el famoso poeta universal André Malraux y Marx Egg, entiéndase bien, el padre del dadaísmo, raíz primaria del propio surrealismo, igualmente junto al sociólogo y antropólogo estructuralista Claude Lévi-Strauss, un pensador fundamental en el siglo XX. Acogidos en Martinica como amigos refugiados por el también surrealista internacional Wilfredo Lang. Está documentado que Breton emprende un segundo viaje a Santo Domingo en 1946 sin la compañía de Wilfredo Lang. Ahora quiero referir unas palabras del intelectual y crítico de arte francés Jean-Michel Gaultier, que fue el gran protector e impulsor intelectual del pensamiento filosófico de André Breton. Pero esta vez Jean-Michel se refiere a Iván Tovar, publicado en uno de los libros que sobre Tovar se hicieran en la República Dominicana, de hecho el primero, editado por la firma George Nader Latin American Art, apuntando por igual que corresponde a la última exposición de pintura propiamente dicha que se hiciera en la Galería de Arte Nader bajo mi curaduría y museografía, obras que fueron captadas del coleccionismo en Bruselas, del coleccionismo francés, coleccionismo español y coleccionismo de la República Dominicana, dos de los cuales podemos ver ahí junto al maestro Iván Tovar. Vemos a Isaac Rudman y al arquitecto don Pedro H., dos importantísimos coleccionistas de la obra del maestro Tovar.
Dice Jean-Michel Gaultier: el investigador de la obra y trayectoria de Iván Tovar, el francés Jean-Michel Gaultier, escribió en el año 2000 para un libro publicado por la firma George Nader Latin American Art que Iván Tovar es el precursor de la geometría clitoridiana, y siguiendo con el impulso para respaldar esta proposición temeraria, me referiré a Pierre Louis, que escribía en su Afrodite que los que no han conocido las exigencias de la carne no conocerán nunca las exigencias del espíritu. Yo, Abel Peralta Agüero, afirmo que ahí está la clave y fundamento filosófico poético que normaría los impulsos e ideas surrealistas en el proceso de formación intelectual y técnica que estimulan a Tovar a conectarse y mirar a otros artistas surrealistas internacionales que le servirán como espejo referencial a sus procesos creativos. El propio Jean-Michel Gaultier afirma lo siguiente: Iván Tovar me decía, entiéndase bien, me decía recientemente que a los 13 años de edad, cuando comenzó a frecuentar la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo, el único pintor que había tenido la oportunidad de ver numerosas reproducciones susceptibles de desencadenar en él procesos creadores era precisamente a Pablo Picasso. Y yo agrego, y también a su siempre admirado y respetado profesor Gilberto Hernández Ortega, su profesor y formador en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo. El segundo hombre en ese orden simbólico de influencia, el autor francés refiere a Joan Miró, identificando a un tercer sujeto, es decir, a un tercer pintor, a un tercer maestro, que afirma es Salvador Dalí, el inventor del método paranoico crítico. Sin embargo, dice Michel, fue Wilfredo Lan, pintor cubano, cuyo verdadero nombre es Wilfredo Oscar Concepción Lan y Castilla, quien hizo descubrir a Iván Tovar. No cabe duda que la escala que hizo Lan en 1941 en Santo Domingo, después de marcharse de Europa en el barco Capitán Laulemer de la Compañía de Transporte Marítimo de Vapor, el mismo barco en el que viajaron André Breton y Claude Lévi-Strauss y el poeta francés Victor Seyss, así como su estadía de 4 meses en Haití en 1946, no pasaron inadvertidos a los ojos ávidos de novedad de los intelectuales de la isla, incluyendo al joven Iván Tovar, que descubriría esta historia durante sus años de estudiantes en la Escuela de Bellas Artes. El encuentro con la obra de Lan, sigue abundando el poeta francés, en París, fue decisiva para Iván, tal como lo será años más tarde en París su encuentro con la obra de Agustín Cárdenas, el famoso escultor surrealista cubano. Estos dos personajes son clave en el desarrollo de la trayectoria creadora de Tovar, ambos, Lan y Cárdenas, nacidos en Cuba. Y hago un pequeño paréntesis. Tuve el privilegio de conocer al maestro escultor Agustín Cárdenas, cuya obra y personalidad podrán ver ahí más adelante, y él me testimoniaba 3 años antes de fallecer dónde estaba la clave y la magia de esa organicidad poderosa, a veces intimidante pero seductora, casi magnética, que hay en la obra de Iván Tovar. Quiere decir que la hechura de Iván Tovar es una sumatoria de múltiples factores donde nuestro Gilberto Hernández Ortega juega un rol importante. Iván Tovar, a pesar de su juventud, no es ajeno al poder determinante de esas informaciones e ideas internacionales del arte que circulan en los más exclusivos círculos políticos e intelectuales de la época.
De ahí que los nombres de estos personajes no les son extraños al joven Tovar cuando inicia su andar por las calles y galerías del París de posguerra, porque son los mismos nombres con los que ya en el pretiempo, como diría Manuel del Cabral, había comulgado de oídas en la comunidad artística y cultural en su país natal, República Dominicana. Veo ese cartel y quiero apuntar que ese cartel corresponde a la última exposición de dibujo que hiciera la galería en el país, que hiciera la galería Lucy Gallery antes del fallecimiento del maestro Tovar, donde estuvo presente María Castillo, su esposa, y su hija, y la persona que me ha dado múltiples facilidades, Yuri Ruiz Villalona, un cercano colaborador del maestro Tovar para la articulación de esta investigación y otras investigaciones sucesivas. Es por lo que mi hipótesis es bien concluyente en el sentido de que la formación del surrealismo latinoamericano se ecuaciona en la misma frecuencia que da sus primeros pasos en su país, entiéndase República Dominicana, 1941, de manera teóricamente consciente, desde donde emerge triunfante de la mano de Bretón el surrealista español Eugenio Fernández Granell, por lo que el rango y dimensión internacional de Iván Tovar como parte de la plataforma integral, un poco más tardía en el surrealismo internacional, está en correspondencia con el rango de grandes surrealistas latinoamericanos, como son Roberto Mata de Chile, Wilfredo Lam de Cuba, Leonora Carrington y Remedios Varo. Quiero apuntar, a manera de paréntesis en esta parte, que precisamente la Casa Sotheby's justo este año ha instalado una de sus subastas internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al surrealismo latinoamericano, donde está Leonora Carrington, Remedios Varo y Wilfredo Lam, y están equiparados a Iván Tovar, no sin antes decir que justo este año una pieza de Iván Tovar se vendió en $250,000, que fue ampliamente desplegada por los medios de comunicación de la República Dominicana y de todo el mundo. Ese es el justo espacio y dimensión histórica que le corresponde ocupar a Iván Tovar, porque legítimamente le pertenece a nuestro pintor Iván Tovar, quien ya de la mano y con el estímulo de la más rigurosa élite intelectual de Montparnasse exponía sus pinturas desde 1963 en la tercera Bienal de París y en 1965 en la cuarta Bienal de la Ciudad Luz y en la exposición Pintores Latinoamericanos de París, presentada en el Museo de Arte Moderno de Francia, permitiéndole a nuestro Iván Tovar exhibir consecutivamente la hermética formulación compositiva y volumétrica de su arte en los países de mayor prestigio y dominio cultural de Europa, como fueron sus muestras individuales en Portugal, Italia, Bruselas, Alemania, Londres, Roma, Suecia, Dinamarca, Noruega y Suiza, incluyendo Canadá y Estados Unidos y una buena parte de América Latina. Además de que su nombre y arte figuran documentados en la bibliografía especializada de mayor perfil académico a nivel mundial, especializada en surrealismo, como en efecto son, entre otras, la Enciclopedia del Surrealismo, Diccionario General del Surrealismo, El Surrealismo en París, El Imaginario del Surrealismo, Antología Plástica del Surrealismo y una presencia de referencia y consulta internacional obligada en el muy acreditado Diccionario Enciclopédico del Surrealismo, Benecit, tomo 10, editado en París. Y de manera muy destacada en las más representativas y acreditadas bibliografías históricas críticas de arte de la República Dominicana, destacándose la presencia de su trayectoria y obra
en los libros de compilación e investigación de los críticos e historiadores de arte Danilo de los Santos, Janet Miller, Cándido Gerón y Marián de Tolentino, entre otros. Con este breve pasaje por la memoria histórica sobre el asiento de las ideas estéticas, fundamentos filosóficos y recursos técnicos que definen la presencia del surrealismo en América Latina, es que asumo la revelación textual y factual del lenguaje eminentemente universalista que define la tipología estilística del discurso de Tovar, dejando claro que la calidad y trascendencia de su obra lo sitúa como punto de atención, estudio e investigación en la agenda de las mesas de investigaciones académicas más exigentes del surrealismo a nivel internacional. Rigurosos estudios academicistas desde la perspectiva de la historia del arte moderno del siglo XX hasta la estética y mirada del surrealismo y su evolución en América Latina priorizan y reconocen aportes a la evolución de la pintura surrealista, las formulaciones mistéricas y herméticas que ocultan bajo carga de severa sensibilidad poética la arquitectura y el espacio dinámico interior, las pinturas de Iván Tovar, quien desde los dominios técnicos de una paleta cromática apastelada ha sido capaz de encender en sus telas la llamarada de la resistencia, de la justicia, del sexo, del amor, del placer y de la libertad espiritual y la autonomía emocional. Su racional capacidad de construcción, de espacialidad visiva, que desborda los desafíos de la clásica composición plástica surrealista, que se acantona en la estridencia, en el nombre del sueño y del automatismo, nos revela una tabla cromática recia en su exposición de pensamientos nuevos, en lo que celebra la gracia, la fuerza, el poder del cuerpo de la mujer, la anatomía vigorosa de sus senos, de sus nalgas, de su sexo dulce o trágico, de su belleza y de su capacidad de situar nuestros pasos por los filos más temerarios del delirio y la seducción narcótica como fulgurante llamado de atención a la belleza que resuena desde las metafóricas formaciones, masa y vacío de sus pinturas. Iván Tovar, con memoria y paleta, ha revisitado el alfabeto plástico visual para proponernos, en asociación con la alquimia y arquitectura de su técnica y estilo, un lenguaje nuevo, único y personal en la historia del arte moderno contemporáneo. La organicidad, conjugaciones elípticas de masa, volumen y vacío, en espacialidad compartida, definiendo un único estado corpóreo, incluyendo esotéricos artefactos como la plomada mística y la silla, se elevan a formulaciones opticiales desde la que se atreve con genialidad, maestría y destreza a conformar una puesta negadora del azar, desde donde emergen fluidos como la materia orgásmica, la sangre, el olor líquido, el agua o una lágrima. También la ingravidez de la materia, conjunto de universos estéticos, armónicos y cruzados a la vez, que siendo rigurosamente personales, conforman un repertorio simbólico en el que prevalecen el reino de la naturaleza y la infinitud composicional y espacial compleja del lenguaje visivo desde el que Tovar celebra, bajo un mismo espacio, los enigmas del dolor, el placer, la reflexión y la poesía, porque Iván Tovar es un exquisito poeta, un hondo poeta, y la rabia, un acto de reconocimiento a la raíz espiritual, filosófica, estética y existencial de la función del arte como liturgia arrebatadora desde la que se crea el parimiento de la belleza y nada más. Y dice Iván Tovar: qué hermosa es una gota de agua. Partí para encontrar mi punto de salida. Toda una noche rasguño un muro con un tenedor. No encontré nada.
salvo la miseria humana. Me escondo con mis peces transparentes. Decepcionado, continúo mi carrera, llegando a hablar sin pronunciar la misma palabra. Iván Tovar, fragmento del poema Autorretrato, escrito en la Navidad de 1973 y tomado del libro Catálogo Monográfico Tovar, Fundación Eugenio Fernández Granel. Esto, y así lo siento, lo planta Tovar en sus telas, dentro del canon de un neohumanismo convictivo, normado por un principio espiritual, ético y moral de fe en todo aquello que doctores del arte universal como Leonardo da Vinci vieron como posible para el advenimiento de esperanza en icónicas obras como El hombre de Vitruvio. Mejor momento para celebrar la extraordinaria trayectoria artística e intelectual del poeta, pintor, dibujante, escultor y pensador de la imagen moderna y contemporánea que es Iván Tovar, a quien desde hace unas 2 décadas prestigiosas casas de subastas internacionales de arte proponen como uno de los referentes de mayor atención para la inversión inteligente en el mercado de arte internacional, y a quien, adelantándonos en esos acontecimientos en curso, su país, República Dominicana, le otorgó el Premio Nacional de Artes Visuales en el año 2018 como el más alto reconocimiento que el gobierno dominicano y el país le confieren a través del Ministerio de Cultura a un artista vivo como reconocimiento a su trayectoria de toda una vida. Quiero hacer un brevísimo paréntesis para referirme en justicia a que este nuevo Congreso, la edición 2020 del Congreso de Artes Visuales, está dedicado al maestro Amable Sterling, un artista que ya se ha erigido en el panorama dominicano e internacional como un pensador de la imagen a través del dibujo intelectual. Uno de los grandes maestros del dibujo dominicano que ha sido capaz de atreverse con el dibujo de mano alzada a definir estructuras formales que solo hemos conocido en 2 grandes escenarios. En el escenario del arte en las cavernas, el arte primitivo o arte primero, ese arte hecho con la intuición primaria del cerebro y la imaginación, y en los grandes maestros del Renacimiento o grandes maestros del siglo XX como Pablo Picasso. Iván Tovar, originalmente formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, recibe este galardón 4 años después de su retorno a Europa, a España, en el año 2014, en ocasión de la presentación de su memorable exposición antológica Tovar, exhibida en las salas del Museo Fundación Eugenio Fernández Granel de Santiago de Compostela. Su más reciente muestra individual en España se presentó con notable éxito de público y crítica en la Galería de Arte David Bardía, dentro del contexto de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2019, con la colaboración de la Embajada de la República Dominicana en Madrid. De esta manera cierro mi ponencia de esta noche, no sin antes agradecer a todo el plantel académico y del decanato, la Escuela de Bellas Artes, a la profesora maestra Arely Suero por conducir y gerenciar este proyecto del Congreso con el éxito nacional e internacional que ya todos conocemos y que los medios de comunicación se han hecho eco de una manera respetuosa y aprobatoria. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Gracias, Avid Peralta. Gracias por la magnitud, la información y el conocimiento transmitido. Sin duda que engalana nuestro evento su participación. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos, Odalis. Saludos.